¿Cómo les va? Clase 22 de curso gratuito de C Sharp. En este caso comenzamos con lo que son los arreglos, también conocido como array dentro de lo que es programación. Vamos a ver en esta parte 1 la definición, los tipos y la declaración de los mismos. Primero tenemos que entender que un arreglo es como si fueran muchas variables del mismo tipo indexadas. Cuando hablamos del mismo tipo nos referimos al mismo tipo de datos. En este ejemplo visual tenemos un arreglo con variables, en realidad son los espacios de este arreglo, de tipo string. ¿Sí? Todo el arreglo es de tipo string y cada una de sus posiciones, marcadas por este index que tenemos acá, este índice, tienen un dato string. ¿Sí? Así que podríamos verlo como una colección o una cadena, ¿sí?, de variables. ¿Se acuerdan cuando vimos el tipo string? Que vimos que era una cadena de texto, una cadena de caracteres. En este caso sería algo similar. Y el índice es lo que nos va a indicar la posición. Entonces vamos a la definición. Hemos venido analizando hasta ahora variables individuales y aisladas. Acá vemos un ejemplo de dos variables, conteo y suma, de tipo entero. Y una variable nombre de tipo string. Pero si teníamos que manejar varios alumnos, varias notas, varios precios, varias compras, etcétera, teníamos que manejar varias variables. Por ejemplo, en el caso de alumnos, supongamos, de tipo nombre, alumnos 1, 2, 3, 4, y ahí tenemos que haber definido una cantidad enorme de variables del mismo tipo para poder manejarla. Que después se complicaría porque tendría que estar viendo cuántas variables tengo, cuáles no tengo, si existe o no existe, si el nombre está bien, porque tendría que poner todos los nombres bien, variable 1, 2, 3, 4, 5, y me podría estar equivocando. Y después se complicaría para saber justamente la cantidad. En este caso, ahora yo lo tengo dentro de un paquete de variables. Entonces, un arreglo o un array es básicamente una lista de variables almacenadas de manera consecutiva, donde cada elemento del arreglo es accesible a través, como vimos en la presentación anterior, de un índice, o podríamos decir que sería la posición. Bien, una definición un poquito más amplia es una colección, también secuencial, que pueden ser accedidos mediante un índice que indica su posición dentro del arreglo. El primer elemento del arreglo, siempre el índice es 0. El segundo y el 1, y así sucesivamente. Sí o sí comienzo con el 0. Esto es una cuestión del sistema binario. Muchas veces lo he mencionado en lo que es programación, que entender el binario me permite entender todo. Los arreglos es una estructura de almacenamiento de datos. Son fundamentales porque nos permiten manejar grandes cantidades de información y también, por ejemplo, podríamos utilizarlo para almacenar una lista de números enteros, una colección de objetos, incluso otros arreglos. Que eso después empieza a denominarlo por los tipos de arreglo. ¿Cuáles son? Unidimensionales, como si fuera una fila, en el ejemplo clásico que veníamos mencionando, tenemos varios nombres dentro de un arreglo, todos de tipo string. Uno bidimensional, también son todos del mismo tipo, pero ya sería como una tabla. Sería algo así parecido como crear una tabla en una hoja de cálculo. Y los tridimensionales, que muchas veces se le dice que es en formato cubo, por supuesto que no están almacenados en formato cubo, pero es la representación de esa abstracción para poder entenderlo. Que está con distintos índices, 3 en total, 2 en los bidimensionales, y los tridimensionales sería algo así como una planilla de cálculo, donde cada hoja tendría un bidimensional, que sería una tabla, y cada tabla se estaría repitiendo de la misma forma en cada una de esas hojas. Y así tengo lo que sería un cubo. Creación de un arreglo. Para crear un arreglo es bastante sencillo, pero tenemos que utilizar la palabra clave new. Debemos darle un nombre, como cualquier variable dentro de C Sharp, y a continuación asignamos new del tipo que vamos a hacer y la cantidad de posiciones que tiene, o sea, su tamaño. En este caso dice entero, ya fíjense que por la forma, los corchetes cuadrados, estamos definiendo un arreglo llamado edades. Asigno un nuevo entero de 6 posiciones. Básicamente, arreglo edades, lo creo de tipo entero con 6 posiciones. Ya defino 6 posiciones en la memoria. Y acá tenemos otro ejemplo de tipo string llamado grupos, donde almaceno string de 4 posiciones. ¿Sí?
Esta variable edades ahora está lista para guardar en este arreglo todo enteros, ¿sí? Varios números enteros, 6 en total, ¿sí? Puede haber un dato o no, pero tenemos para almacenar 6. Al igual que en el caso de cualquier otra variable, esto se asigna con asignación con igual. Ahora lo vamos a ver más adelante. Este nombre edades es lo que me va a identificar al arreglo, o sea, a la variable de tipo arreglo. Las reglas para elegir el nombre son iguales que cualquier otra que hemos visto en C#. ¿Sí? Bien, ahora este arreglo edades es lo bastante grande como para contener 5 números de tipo entero. Pero como vimos, el índice arranca en 0. Por lo cual, si la cantidad de espacios son 6, va a ser del 0 al 5 porque al 0 lo tengo que contar. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5 son 6 posiciones. Siempre van a ver que es uno menos. Vamos a ver esta simulación en Scratch. La idea con esta simulación es entender cómo funcionan un arreglo. Ahí tenemos estos 6 espacios con números al azar que he elegido de tipo entero. El 5, el 10, el 7, el 13, el 18 y el 2. Estos valores tienen una posición, por supuesto es fácil visualizarlo, pero serían del 0 hasta el 5. Recuerden que el índice siempre arranca en 0. En este ejemplo de edades de tipo entero, donde lo estoy asignando con 6 posiciones, acá yo tengo estos 6 números. Ahora miremos algo importante. El índice, como les decía, el primero siempre es 0. ¿Ok? Y, por ejemplo, en edades, entre corchetes cuadrados 2, si yo a esto lo muestro por consola, o, por ejemplo, lo quiero sumar, el valor que está acá adentro es el 7. Entonces yo pongo el nombre de la variable, los corchetes cuadrados, el índice, que no me puedo pasar de la cantidad que tiene, si no me tiraría un error, y esto me estaría dando el número 7. Entonces, hablemos de los índices. Para hacer referencia a un elemento individual de un arreglo, el programa debe especificar el valor del índice, como vimos en el ejemplo que la posición 2, acá lo tenemos traspolado, la posición 2 es el 7. ¿Sí? Acá está la asignación de cada una de las posiciones con el valor que mostré en el ejemplo de recién. Por lo tanto, edades 3, otro ejemplo, o mejor dicho, edades entre paréntesis cuadrados 3, hace referencia al elemento que tiene ese índice en el arreglo, y en este caso le estamos asignando el número 3. Justamente coincide el 3 con el 3, pero no porque tenga algo que ver con el índice. Es para entender que no se puede sacar de ese valor sin ser cualquiera que nosotros querramos poner, ¿sí? Recuerde que los índices empiezan en 0, como lo mencionamos, por lo cual un arreglo de longitud 6 tiene índices que van desde el 0 hasta el 5. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos referencia a, por ejemplo, edad de 6, estaríamos cometiendo un error. Por más que en la definición hayamos creado new int y ahora hayamos puesto corchete 6, porque recuerden que va desde el 0 hasta el 5. Siempre es fácil la forma, siempre el índice es un número menor a la longitud del arreglo. Vamos a ver que después tenemos una posibilidad de sacar rápido, ¿sí? Dentro de las posibilidades de programación, la longitud de un arreglo, ¿sí? Para no tener que estar viendo constantemente. Bueno, en resumen, siempre empiezan con 0, son enteros, no lo mencionamos, pero son enteros. No puedo tener el índice 2,2, ¿sí? Tiene que ser entero. Tampoco puedo ponerle A, B, C. Son valores enteros. Llegan hasta un número menos que el tamaño del arreglo, como les comentaba anteriormente. Este ejemplo, que es el que vimos anterior, esta definición, el índice mayor es 5. ¿Sí? Bien, vamos a la consola, o mejor dicho, al IDE, para empezar a probar por consola cómo representar y mostrar un arreglo. Bien, ya con el Visual Studio abierto vamos a empezar a declarar nuestro arreglo parecido a lo que vimos en el ejemplo. Era de tipo entero, minúscula maxi, ahí va. De tipo entero, llamado edades, ahí va. Le asigno new, estoy trabado. De tipo int, con, y acá viene, fíjense que me lo marca, hay un error. La cantidad de espacios. ¿Cuántos? 6. Ya ahí ya me lo está permitiendo. Punto y coma. Terminó el arreglo. Ahora vamos a asignarle a cada una de las posiciones del arreglo un valor. Esto
Fíjense que yo pongo edad y ya me figura que está creada. Esto es importante para no cometer errores. Hago clic y a la posición 0, que es la primera, ¿qué le voy a asignar? Un valor. Supongamos, no sé, 25. Son edades, así que vamos a poner un rango dentro de 20 y 30. Bien, tengo que declarar, o mejor dicho, asignarle los distintos valores a las distintas posiciones. Así que lo voy a copiar de una forma fácil. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué voy a cambiar? El índice. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Las 6 posiciones contando el 0. Ahora le voy a asignar valores distintos. Supongamos 30, 22, 35, 19 y 27. ¿Ok? Perfecto. Ya el arreglo está creado y además con valores asignados a cada una de las posiciones. Llegaría el momento de mostrarlo, ¿sí? Para mostrarlo, bueno, obviamente console.writeLine podemos poner una línea de las edades en el arreglo. Esto es texto, ¿no? Obviamente. Ahora voy a poner justamente edad en el índice 0. Todo esto es texto. Más edades. Abro. Y fíjense, ya acá me sugiere poder poner el tabulador 0. Si yo esto lo muestro por consola, automáticamente me va a mostrar. Control F5. Ahí está. Las edades en el arreglo. En el índice 0, bueno, 0.25, ¿qué pasó? Porque no puse bien el texto acá. Podría haber puesto, para que quede bien, 2 puntos y espacio, correcciones, y que quede mejor, más clarito. Entonces ahora, fíjense que la consola, ahí está, dice que la edad en el índice 0 es 25. Bien, yo esto lo podría, por supuesto, imprimir cada una de estas cosas. 2, 3, apa. Acá me equivoqué. Vamos a saltear. Enter. Enter. Ahí está. Me saqué la... Ahí está. Había sacado el punto y coma. Errores que pasan. Bien. Voy a poner para... Esto es una indicación. ¿Sí? Yo podría acá poner 200 y va a funcionar porque esto es texto. No es nada referido a variables. Ahora, acá adentro, si yo ya tengo que poner los valores. Yo me puedo llegar a confundir. Puedo poner 0 así. ¿Y qué va a pasar? Por supuesto que me va a estar mostrando 2 veces la posición 0. O sea, 25. En vez del 22, me tendría que estar mostrando el 25. Vamos a ver si lo hace. Y por supuesto, 25, 30, 25. Por más que yo haya puesto el 2, acá me estoy equivocando. Eso vamos a ver más adelante, cómo con una variable podemos asignar de una forma mucho más sencilla, sin tener que hacerlo manual. O sea que adentro, en vez de poner los números manuales, los índices los vamos a poner con variables. Bien, esto también, cuestiones importantes, no importa el orden en que yo lo imprima, se va a mostrar, ni tampoco el orden en que lo asigno. Yo puedo estar asignando primero esto acá, incluso podría estar asignando 2 veces. Por ejemplo esto, lo vamos a hacer a propósito en 42, para que sea notorio. ¿Qué va a pasar? Primero 22, se asigna como cualquier proceso algorítmico, en pasos ordenados para una secuencia lógica. La última asignación, el 42, pisa el valor anterior, no estoy sumando, por lo cual me va a quedar obviamente el 42. Asignó 22, pero después le asignó el 42 arriba y lo pisó. Pero vamos a ver que también existe otra manera de crear los arreglos predeterminados, ¿sí? Cuando los creamos, ponemos los corchetes y puedo empezar a poner los valores. Supongamos 12, 15, 17, 19, 22, 21. Bien, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto. Imprimo. Y fíjense que me está mostrando los valores. En el orden horizontal en que yo los puse, es el orden en cual se está creando automáticamente el arreglo. ¿Qué pasa si pongo, miren, coma 25? Me marca un error. ¿Por qué? Porque en la declaración se da cuenta que hay 7 valores y hay 6 posiciones, ¿sí? Entonces yo automáticamente
puedo ya deducir que hay un error. Y acá me dice que se esperaba un inicializador de matriz con la longitud 6. Claro, estoy poniendo 7. ¿Qué pasa si pongo punto 5? Me está marcando un error. Bueno, ¿cuál es el error? No puede convertir implícitamente el tipo doble en entero. ¿Por qué? Porque este número 21,5 es doble. Entonces no me lo puede asignar. Recuerden que al revés, por supuesto, podría, porque no deja de ser un doble. Tampoco podría hacer esto de esta manera. ¿Por qué? Porque eso es un string. Por más que una... Bueno, pero es un 21. Bueno, pero ya vimos que es otro tipo de datos. Porque C# es fuertemente tipado, ¿sí? El tipo, una vez que lo declaramos, no podemos asignarle crearle una asignación dinámica. Bien, obviamente esto me tiraría error. Y por último vamos a analizar el error que puede pasar con esto. El índice 6. Acá, fíjense que no me lo marcó como un error. Lo vamos a imprimir, pero, venía todo lindo hasta que ejecutó eso. Y ahí sí se dio cuenta que esto no estaba. Y además me dice índice fuera de los límites de la matriz, ¿sí? La matriz es el arreglo. ¿Por qué? Porque el índice está por afuera. Llega hasta el índice 5 y yo le estoy poniendo un lugar más. No existe en memoria eso. Entonces acá estamos cometiendo un error. ¿Ok? Bueno, hasta acá la clase de hoy, que es cómo declararlos, los tipos que tenemos y por último utilizar un poquito de consola para la definición, la declaración y la asignación de valores. Los vemos en la próxima clase. Chao.